Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, porque por su gracia y su misericordia nos permite conectarnos nuevamente con el propósito de escudriñar su santa palabra. Y el tema que hemos de analizar lleva como título la infidelidad matrimonial en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón se dan tantos casos de infidelidad en las relaciones sentimentales de nuestra sociedad, y la base bíblica está en Oseas 5, versículo 4, que dice así: No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y esa es la razón por la cual se dan tantos casos de infidelidad en las relaciones sentimentales de nuestra sociedad, porque hay un espíritu de fornicación, un espíritu de adulterio, que es un demonio de Satanás que gobierna a las personas. Y el texto menciona que en muchos casos estas personas no conocen a Jehová. Sin embargo, en otro contexto, hay individuos que, aunque conocen a Jehová, siguen siendo gobernados por el espíritu de fornicación o el espíritu de adulterio, porque no piensan en convertirse a su Dios de acuerdo al texto bíblico. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver en qué otras prácticas desagradables suelen caer las personas que son infieles, y la base bíblica está en Jeremías 29, versículo 23, que dice así: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Notemos en primer lugar la parte del texto que dice así: porque cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Luego el texto agrega que después de cometer adulterio, después de cometer la fornicación, porque están siendo gobernados por el demonio de Satanás, por el espíritu de fornicación, entonces falsamente hablaron en mi nombre, dice Jehová. Por lo tanto, podemos concluir que la otra práctica desagradable en la cual suelen caer las personas que son infieles es en la práctica de hablar falsamente, de hablar mentiras y de hacer juramentos en el nombre de Jehová, de manera que no sean descubiertos en su pecado de adulterio. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver cómo podemos entender la relación entre el acto mismo de la infidelidad y la adicción a las drogas. Y la base bíblica está en Hebreos 11, versículo 24 al 25, que dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En el versículo 24 encontramos lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Luego el versículo 25 agrega que Moisés rehusó gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la relación entre el acto mismo de la infidelidad, entre el acto mismo de la fornicación o el adulterio y la adicción a las drogas, es que ambos son deleites temporales, ambos son deleites pasajeros que son 100% pecaminosos. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver, según el criterio de las personas infieles, quién suele ser el responsable de todas sus infidelidades. Y la base bíblica está en Génesis 39, versículos 14 al 15, que dicen así: llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Notemos lo que dice el versículo 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo: un hebreo vino a mí para dormir conmigo. Luego el versículo 15 agrega: y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, el hebreo dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que en un matrimonio cristiano que está en armonía con la palabra de Dios, Cristo es el primer personaje de la relación. Y obviamente, según el criterio de las personas infieles, quien suele ser el responsable de todas sus infidelidades no es Cristo, no es la primera persona de la relación. Tampoco es el esposo, que es la segunda persona en la relación. Tampoco es la esposa, que es la tercera persona en la relación, sino que el verdadero responsable, de acuerdo a las personas infieles, es el hebreo que vino para dormir conmigo, que vino para fornicar conmigo, que vino para adulterar conmigo, pero cuando yo alcé la voz, entonces salió corriendo y huyó. En este caso, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera persona de la relación, sino que es la cuarta persona en la ecuación. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver quién es el que termina sintiéndose poco valorado y estimado cuando hay actos de infidelidad en una relación sentimental. Y la base bíblica está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 10, que dicen así: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová,
haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. En el versículo 9 encontramos lo siguiente: a Urías Heteo heriste a espada y lo mataste. Luego el versículo 10 agrega: y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Es decir, que no solamente mataste al esposo, sino que después de haberlo asesinado, tomaste a su mujer para hacerla tu mujer. Y es por eso que el texto 9 menciona: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? Y el texto 10 agrega: ¿por qué, pues, me menospreciaste? En otras palabras, el que termina sintiéndose poco valorado y poco estimado cuando hay actos de infidelidad en una relación sentimental es la primera persona de la relación que ya hemos identificado como la persona de Cristo Jesús, porque lo menospreciamos a Él, porque tomamos en poco su palabra que nos dice: no cometerás adulterio, y su palabra que nos dice: huid de la fornicación. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver por qué nuestra sociedad está tan contaminada con tantos fornicarios y adúlteros. Y la base bíblica está en Jeremías 3, versículos 8 al 9, que dicen así: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 8. Ella vio haber fornicado la rebelde Israel, la rebelde Judá su hermana, también fue ella y fornicó. Y el texto 9 menciona que sucedió por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y adulteró con el leño. En otras palabras, que nuestra sociedad está tan contaminada con tantos fornicarios y con tantos adúlteros, porque cuando una persona ve a su hermana mayor fornicar, cuando un hijo ve a su padre o a su madre fornicar, entonces consideran la fornicación y el adulterio como cosa muy liviana. Y en vez de huir de la fornicación en obediencia al mandato bíblico, en vez de no cometer adulterio en obediencia al mandato de Jehová, entonces van y practican exactamente lo mismo, al punto que la tierra se contamina y se llena de fornicarios, se llena de adúlteros que fornican y adulteran
con la piedra y con el leño. Eso significa que adulteran y fornican con Raimundo y con todo el mundo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál es una de las cosechas más comunes de todas estas relaciones sexuales condenadas por la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Génesis 38, versículos 16 y 24, que dicen así: Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. En el versículo 16 encontramos lo siguiente: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Es decir, este individuo está solicitando a la mujer que le permita tener relaciones sexuales con ella sin ni siquiera saber en realidad que ella era su nuera. Porque como la fornicación y el adulterio en esta sociedad se ha convertido en cosa liviana y se fornica y se adultera con Raimundo y con todo el mundo, entonces simplemente vio que era una mujer y quería disfrutar los deleites temporales del pecado. Luego el versículo 24 agrega que sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. En otras palabras, que una de las cosechas más comunes de todas estas relaciones sexuales que están claramente condenadas por la palabra de Dios, tanto la fornicación como el adulterio, es que nacen hijos de estas relaciones para estar en hogares disfuncionales, en hogares donde el padre está ausente, donde la madre se convierte en el padre y donde generalmente el hijo terminará criándose con otro hombre. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver de qué manera repercuten directa o indirectamente nuestras infidelidades en las relaciones de padres e hijos. Y la base bíblica está en 1 Corintios, capítulo 5 y el versículo 1, juntamente con Génesis 35, versículo 22, que dicen así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12.
Quiero que notemos lo siguiente en el versículo de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, que la fornicación que estaba ocurriendo en este contexto es que un hijo estaba durmiendo con la mujer de su padre que no era su madre. O en otras palabras, el hijo estaba durmiendo con su madrastra. Luego, el siguiente versículo agrega: aconteció que fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Es decir, que no solamente encontramos a hijos durmiendo con su madrastra, sino que también encontramos a hijos durmiendo con la concubina de su papá. Y la razón por la cual suceden esta clase de cosas en esta sociedad es porque directa o indirectamente nuestras infidelidades, nuestro mal testimonio en la relación de padres e hijos hace que los hijos pierdan el respeto hacia sus padres y hace que los padres pierdan la autoridad sobre sus hijos. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón nuestras infidelidades van tan de la mano con nuestra inestabilidad financiera. Y la base bíblica está en Proverbios 29, versículo 3 y Primera de Samuel 1, versículos 4 al 5, que dicen así: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. En el versículo 3 encontramos lo siguiente: el hombre que frecuenta rameras perderá los bienes. Luego el versículo 4 agrega: cuando llegaba el día, Elcana daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno daba su parte. Luego el versículo 5 agrega que Elcana también le daba a Ana una parte escogida, porque aunque tenía a Penina, que era su amante, y aunque tenía hijos e hijas con Penina, y tenía que velar por ellos financieramente, a quien Elcana realmente amaba era a su esposa llamada Ana, y por eso a ella le daba una parte escogida de acuerdo al texto 5. Y esto nos ayuda a entender que cuando frecuentamos rameras y cuando somos infieles en nuestra relación matrimonial, todo el dinero y todos los recursos que deberían de ser utilizados para la esposa y para el hogar terminan siendo repartidos con la esposa, con la amante, con las rameras, con las novias, con todos los hijos de la amante, porque esa infidelidad traerá por consecuencia inestabilidad financiera. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver
¿cuál es la única esperanza para vencer las infidelidades en todas sus presentaciones? Y la base bíblica está en 2 de Samuel, capítulo 11, y el versículo 2 al 3, que dicen así: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En el versículo 2 encontramos lo siguiente: se levantó David y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Eso significa que David estaba mirando un escenario que alimentaba la carne y que despertaba las pasiones bajas. Luego el texto agrega que no solamente la vio, sino la cual era muy hermosa, que es una referencia a que la contempló. Porque para darse cuenta de que la mujer era muy hermosa, David se quedó contemplando y analizando aquello que había mirado. Obviamente, es imposible dedicar tiempo a mirar y a escuchar cosas que alimentan la carne, que despiertan las pasiones bajas, y después comportarse como un santo cristiano. Tanto así que el versículo 3 agrega: envió David a preguntar por aquella mujer, porque después de mirar y después de contemplar, David tomó decisiones de actuar para satisfacer la carne. Y eso nos lleva a entender que la única esperanza para vencer las infidelidades en todas sus presentaciones es que debemos dejar de mirar todo aquello que el mundo ofrece, que funciona para alimentar la carne, que funciona para despertar las pasiones bajas, porque no hay ser humano en esta tierra que pueda dedicar tiempo a alimentar la carne y después vivir en obediencia al Espíritu. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la razón por la cual hay muchas personas que están cometiendo pecados de infidelidad es porque estas personas están gobernadas por el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, que es un demonio de Satanás. Vimos también que después de incurrir en el pecado de la fornicación o el adulterio, es muy normal que el infiel comience a practicar juramentos en el nombre de Jehová y a hablar falsamente con el fin de encubrir su infidelidad. Por otro lado, nosotros vimos que la infidelidad es idéntica a la adicción a las drogas, en el sentido de que ambos son deleites temporales, deleites pasajeros, pero deleites pecaminosos. De hecho, nosotros vimos que la persona que practica la infidelidad tiene la tendencia a echarle la culpa a la cuarta persona en la ecuación. Inclusive nosotros vimos que el que se siente poco valorado
y poco estimado cada vez que ocurre una infidelidad, es la primera persona de la relación, que es Cristo Jesús, porque fue Él el que nos dijo: huid de la fornicación y no cometerás adulterio. Además de eso, nosotros vimos que el mundo y la sociedad está bien contaminada, llena de adúlteros y llena de fornicarios por nuestro ejemplo y por nuestro muy mal testimonio, que los hace ver la fornicación y el adulterio como cosa muy liviana. Vimos también que una consecuencia de estas relaciones sexuales condenadas por la palabra de Dios son los hijos que nacen y que sufren en estos hogares disfuncionales. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que en la relación de padres a hijos, cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio y fornicación, los hijos le pierden el respeto a los padres y los padres pierden autoridad moral sobre sus hijos. Además de eso, nosotros vimos que la infidelidad va muy de la mano con la inestabilidad financiera, porque el infiel sacrifica los recursos de su familia, los recursos de su hogar, al gastarlo con las rameras, al gastarlo con sus amantes. Y lo último que estudiamos fue que para vencer estas infidelidades en todas sus formas y presentaciones, tenemos que tomar decisiones radicales para no continuar alimentando la carne, para no continuar alimentando y despertando las pasiones bajas, porque es imposible alimentar la carne y vivir en obediencia al Espíritu. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que le pida poder y fortaleza a nuestro Dios para que le ayude a ser fiel en todo tiempo y en todo lugar a su pareja con la cual se casó. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios le siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.